Juan el capítulo 8 y el versículo 32 lo vamos a leer en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo tienen en esta tarde? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Vamos a orar y que sea Dios tomando control de nuestras vidas. Soberano Dios que estás en los cielos, muchas gracias en esta tarde. La alabanza, la adoración, todo lo que hemos hecho para la gloria suya ha sido hecho. Señor, hoy es el momento donde vamos a oír tus pensamientos. Hoy es el momento donde vamos a escuchar tu voluntad. Unge mis labios. Habla a este pueblo, habla a mi vida, mi Dios. Las personas que están escuchando a través de la radio, están escuchando, oh Dios mío, a través de las redes, en el nombre de Jesús. Alguien va a ser bendecido en esta hora con esta preciosa palabra, en el nombre de Jesús. Aleluya. Puede sentarse dando un fuerte gloria a Dios. Por los siguientes minutos, quiero meditar bajo el tema: la verdad os hará libres. Dígale al que está a su lado: si tienes la verdad, no la vendas. Amén. La verdad os hará libres. En cierta ocasión, alguien me dijo: pastor, ¿y cómo puedo saber quién predica la verdad? Porque hay miles y miles de diferentes denominaciones en el mundo y todas se llaman predicar la verdad. Todas dicen tener la verdad. Y sin embargo, cuando se les pregunta que si la otra iglesia predica la verdad, dicen que solo ellos tienen la verdad. Entonces la pregunta era: ¿cómo saber quién tiene la verdad? Y mi respuesta a tal pregunta le di que es fácil saberlo. Amén. Nada más hay que ver dos cosas. Veamos qué y quién es la verdad. Y seguidamente examinemos quién predica la verdad. Todos nosotros sabemos que Jesús es la verdad. Y todo aquel que es bautizado en su nombre, todo aquel que predica su nombre, aleluya, ese tiene la verdad, aleluya. Y para nosotros, hermano, es un gran privilegio que no estamos adivinando, aleluya, si tenemos la verdad, porque estamos completamente seguros que Jesús es la verdad, aleluya. Y hermanos, en Él estamos completos. El mundo en que vivimos cada día está más confundido, por la sencilla razón que no están interesados en conocer la verdadera realidad de vida que viven. No les importa saber quién es la verdad y a dónde se está predicando esa gran verdad. El motivo por el cual el mundo está así es porque el diablo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Cristo. No tienen mansedumbre para recibir la palabra de Dios, la cual puede salvar sus almas. Y sobre todo, están cegados de orgullo y no están interesados en ser salvos. Hermanos y amigos, el primer paso a la libertad es reconocer, hermanos, que de alguna manera nos encontramos esclavizados por algo o por alguien. Cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, predicó y enseñó la verdadera condición en que se encontraba el ser humano. Cuando Jesús habló a los judíos,
sobre la verdad que necesitaban para ser libres, la respuesta de ellos fue: nunca hemos sido esclavos de nadie. Y es una triste realidad, hermanos, la que ellos estaban mostrando en decir: nunca hemos sido esclavos de nadie. Ellos, cuando declararon esas palabras, estaban mintiendo, porque tanto, hermanos, físicamente como espiritualmente habían venido siendo esclavos todo el tiempo. Y eso es lo que está pasando hoy con mucha gente. Cuando usted les invita a estudiar la Biblia, les invita a la iglesia, a que se arrepientan de sus pecados, comienzan a decir: bueno, yo no tengo vicios, yo no le hago mal a nadie, ¿y de qué me voy a arrepentir? Ahora fue lo que le contestaron esa gente al Señor Jesús: nunca hemos sido esclavos de nadie. Hermanos, ante la respuesta de los judíos, quiero mostrarle que todo el tiempo venían siendo esclavos, pero por su orgullo no querían reconocer lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos habían sido gobernados y, hermanos, habían sido subyugados, sometidos a liderazgos de reinos paganos. Por ejemplo, hermanos, después que José muere, ellos vinieron, hermanos, a tener una vida bien difícil. Ellos fueron esclavos bajo el imperio egipcio. Después, hermanos, que fueron esclavos por el imperio egipcio, pasaron a ser esclavos bajo el imperio sirio. De allí, hermanos, bajo el imperio de Babilonia. Luego bajo el imperio de Persia, bajo el imperio de Grecia y también bajo el imperio romano. Cada uno de estos imperios, hermanos, habían tenido subyugados al pueblo de Israel. Y según Apocalipsis, viene otro imperio, hermanos, donde ellos también van a tener que ser sometidos, y es bajo el imperio del anticristo. Pero vaya y pregúnteles, hermanos, que si ellos son libres o que si no han sido esclavos de nadie. Ellos les van a decir: ¿y de quién hemos sido esclavos? ¿De qué vamos a ser libres? Y esa era la gran condición en que ellos habían estado viviendo. Y en el tiempo de Jesús, el imperio romano era el que los tenía a ellos sometidos. Aleluya, los tenía subyugados. Ellos, hermanos, sabiendo las escrituras del Antiguo Testamento, pero ellos estaban tomando a mal, porque al Mesías que tanto ellos leían en las escrituras que iba a venir, cuando Jesús vino, no lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les han dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no sé cuántos han sido bautizados en el nombre de Jesús. Yo no sé cuántos han recibido al Señor Jesús en su vida. Y si usted ya lo hizo, siéntase dichoso, siéntase feliz, porque conoce la verdad y la verdad le ha hecho libre. Aleluya, cuánto dan gloria a Dios. Si tú eres libre, puedes alabarle con libertad. A su nombre. Pero aparte de ser esclavo por estos imperios paganos, en especial ellos estaban siendo esclavos del pecado. Porque en Juan 8:34 Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Hermanos, por la misericordia de Dios nosotros somos libres. Yo no conozco su vida y ni sé su testimonio, pero usted sabe de dónde el Señor lo sacó. A lo mejor aquí hay personas que eran esclavas del alcohol.
A lo mejor personas que eran esclavas de las drogas, esclavos del pecado, hermanos, del adulterio y de fornicación. A lo mejor estaban siendo esclavos, aleluya, de alguna clase de pecado. Pero gracias a Dios, aleluya, un día Él tocó tu corazón y tú respondiste al llamado de Él y fuiste una persona obediente. Te arrepentiste de tus pecados. Oh, cuando el pastor te dijo, mire, la Biblia dice que tiene que ser bautizada o bautizado en agua en el nombre de Jesús, usted no rehusó hacerlo y viene el Señor y le llenó con el poder del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos la verdad y la verdad, aleluya, es Jesús. Por eso yo le alabo, aleluya, porque estoy libre. Aleluya, no le alabes como que estás todavía dentro de cuatro paredes en una cárcel. Pablo y Silas estaban detenidos en una cárcel, pero ellos eran libres en lo espiritual, en lo emocional. Comenzaron a alabar a Dios a pesar que las cosas no estaban bien. Tú sabes de dónde el Señor te ha sacado. No sé si hay personas aquí que practicaban la brujería. Practicaban, hermanos, a lo mejor eran los jefes o las jefas de ese, aleluya, pecado, hermanos, que recibían muchas personas para que, bueno, que les iban a consultar. O tal vez no eras tú la que estabas allí recibiendo a los demás. A lo mejor eras una o uno de los que hacían cola para ir, aleluya, a ver qué decía el brujo, a ver qué decía la bruja. Hermanos, aleluya, ahora no hay necesidad de visitar a esos lugares, porque el Dios de la, óigame esto, el Dios de la 3O, aleluya, está con nosotros. ¿Y sabe cuál es el Dios de la 3O? El Dios omnipotente, el Dios omnipresente y el Dios omnisciente. Él está con nosotros. Él conoce tu pasado, Él conoce tu presente y Él conoce tu mañana. Porque Él es el Dios de ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, era terrible la situación que vivía el Israel. Esa era la verdadera condición del hombre sin Cristo, esclavos del pecado. El pecado es peor que el cáncer, peor que cualquier otra crisis que destruye. La paga del pecado es muerte. El pecado es como la tarjeta de crédito, hermanos, que le dice, compre ahora y pague mañana. El diablo así dice, disfruta hoy, pero quizás no te dice las consecuencias que vas a tener mañana. Muchas personas por andar en el adulterio o en la fornicación han adquirido enfermedades venéreas, aleluya, han adquirido, aleluya, enfermedades como el SIDA, han adquirido enfermedades, hermanos, que no hay una sanidad a través de una medicina. Pero yo le voy a decir, aleluya, ¿qué importa si no fuera sano, aleluya, de esa enfermedad? Pero con tal que la persona reconozca, aleluya, la esclavitud en que vive, se arrepienta de sus pecados, se aparte del mal, aleluya, vivir y pueda buscar a Dios de todo corazón. El Señor dice, el que viene a mí, yo no le echo afuera. El Señor dice, aleluya, venid a mí, tal como estés. Hermanos, desde el principio, todo ha venido empeorando. Cuando el querubín se rebeló contra Dios, comenzó el pecado. Fue así, hermanos, que el querubín convertido en Satanás comenzó a usar sus habilidades para comenzar a engañar y a destruir vidas que estaban bien. Comenzó por engañar a Eva y seguidamente contaminar la vida de Adán. Una vez el pecado se enseñoreó de Adán
y de Eva, las cosas, hermanos, estaban muy mal. Es que el pecado, hermanos, cuando llega a nuestras vidas, nunca va a ser de bendición. Cuando el pecado llega a nosotros, el pecado no va a ser para victoria. El pecado va a ser para destruir esa felicidad, para quitarnos esa paz que el Señor nos ha dado. Eva, Adán, todos estaban bien, pero desde que el pecado entró a sus vidas, las cosas empeoraron y eso trajo maldición. ¿Y sabe qué es estar bajo maldición? Es no tener el favor de Dios. No ande buscando tanta interpretación, hermanos, por otros lados. Así sencillo, estar bajo maldición es no tener el favor de Dios. Y hay gente, hermano, que a pesar que están dentro de una iglesia, pero no le han dado lugar a la obra redentora de nuestro Señor. Y todavía se preguntan, no sé qué es lo que está pasando conmigo. Voy a la iglesia, doy ofrendas, sirvo, pero no sé qué es lo que está pasando. Es que al Señor no solamente se le da una parte, sino que espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser debe estar rendido delante de la presencia de Dios. Toda la gente de su casa debe saber que usted es un pentecostal. Sus vecinos, a donde quiera que va, en la escuela, en el colegio, en la universidad, deben saber que usted es una pentecostal. Y no solamente pentecostal, porque ahora a cualquier iglesia le andan poniendo pentecostal. Y un verdadero pentecostal es aquel que ha pasado la experiencia del Pentecostés en su vida, que ha sido lleno del Espíritu Santo, pero también ha sido bautizado en agua en el nombre de Jesús. El pecado en Adán y Eva trajeron maldición, no solamente para sus vidas, sino para su familia. Hermanos, el pecado como una epidemia severa corrió por las venas de la familia de Adán y Eva. Usted ya ha leído cuando Abel ofreció una ofrenda de lo mejor del rebaño y Dios lo vio con agrado y también su ofrenda. Pero también ha leído que Caín ofreció ofrenda a Dios, pero ni él ni la ofrenda fueron agradables delante de Dios. Y a raíz del pecado, hermanos, Caín comenzó a rebelarse contra su hermano. Pero quiero hacer un énfasis. No solamente es por dar. No solamente es para callar al que nos está motivando en dar. No solamente es por dar. Dios dice que ama al dador alegre. Podemos dar miles y millones, pero si no hay gozo, si no lo hacemos con gozo, si no lo hacemos con alegría, eso no nos va a traer bendición. Caín, hermanos, se rebeló contra su hermano. ¿Y sabe qué pasó? Caín, siendo esclavo del pecado y de Satanás, maquinó en su corazón lo malo contra su hermano. ¿Y qué hizo Caín? Lo mató. Se convirtió en un asesino. ¿Y quién le había enseñado a él? Sus padres no eran asesinos. Amén. Pero desde que Adán y Eva permitieron que ese cáncer del pecado
de ese querubín que se rebeló contra Dios en el cielo y que se arrastró una parte de los ángeles, y que esos son los demonios que están sirviéndole a él, ya que Satanás no es omnipresente. Aleluya, él no puede estar a la misma vez en todas partes. Él lo hace a través de las huestes de maldad, él lo hace a través de los demonios que le sirven. Pero ¿quién le había enseñado a Caín tener rencor, tener odio y deseo de asesinar a su hermano? Nada más ni nadie menos que Satanás. Porque Juan dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Oiga, Satanás viene a hurtar, es decir, a robar. Él viene a matar y él viene a destruir. ¿Quién es el que está destruyendo hogares? ¿Quién es el que está destruyendo matrimonio? ¿Quién es el que está destruyendo familias? ¿Quién es el que está matando vidas a través de las drogas, a través del alcoholismo, a través de esa maña de robar? Alguien saca un arma blanca, alguien saca un arma de fuego y atenta contra esa persona. ¡Oh! No es Dios quien enseña al ser humano a hacer eso, es Satanás, porque él es un ladrón, él es un homicida, y la Biblia dice desde el principio. Hermanos, si tú estás con Jesús, no debes estar como que qué es lo que está pasando. Él es tu guerrero, Él es tu Dios, Él es el león de la tribu de Judá, Él es el alfa, Él es la omega. Después que Caín mató a su hermano, las cosas no fueron bien. De esa manera el pecado fue aumentando al grado tal que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. ¿Me está oyendo? Fue entonces donde Dios quiso dar una oportunidad para que el hombre demostrara su deseo de volver a él. Levantó a un pregonero de justicia, a Noé, para que construyera un arca, porque él enviaría un diluvio y solo los que entraran al arca se iban a poder salvar. Pero la necedad del hombre no le dejó volverse de sus malos caminos. ¿Me está oyendo en esta tarde? Hay gente que aunque le vaya mal, amén, hermanos, pero se muestra lleno de orgullo y de capricho, que no se vuelven a Dios. Dice la historia que iba un hombre llevando un macho, hermanos, pero ese macho era terco, era necio, y el hombre lo quiso, hermanos, dirigir por el buen camino, pero el macho era fuerte y se le desviaba y se metía al monte. Venía el hombre, hermanos, y hacía fuerzas y lo sacaba del monte y lo volvía a poner en el camino, y así estaba. Pero el hombre le dijo al macho: en la fuerza me llevas, pero en el sentido somos iguales. En otras palabras, tú te metes al monte y yo te voy a sacar. Me vuelves a meter al monte y yo te voy a volver a sacar. Y esa es la condición del ser humano, que viene el Señor, hermanos, lo saca del charco, lo saca, hermanos, del lodo cenagoso, lo saca de esa vida, a lo mejor no solo de vicios, a veces de grandes enfermedades, porque hay personas, hermanos, que gracias a la misericordia de Dios ahora ya no están padeciendo esas grandes enfermedades, hermanos, aleluya, de las cuales eran esclavas. Pero ya cuando las cosas fueron bien, ya no hay necesidad de ir a la iglesia, ya no tengo necesidad de estar congregado, entonces mejor me voy a escapar. Hermanos, eso no es buena decisión. Si hay alguien aquí diciendo: bueno, esta es la última vez
que voy a entrar por las puertas de este templo, que sea porque el Señor te lleve a su presencia, aleluya, o que ya sea el levantamiento de la iglesia, y que no sea porque estás en los caprichos, porque estás en los deseos, aleluya, o de no venir a la iglesia, a lo mejor por no perdonar, a lo mejor por no pasar por alto la ofensa, o por no reconocer y pedir perdón. Hermano, el diablo cada día se está llevando gente tras gente al infierno, pero el Señor ha venido porque en Él hay libertad. Hermanos, ¿cuántas personas entraron al arca? 8. Es decir, Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Y el resto que usted ve que entra al arca no son personas, son animales. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Como alguien dijo, mejor, aleluya, la vaca se arrodilla antes de echarse, y no nosotros arrodillarnos para orar antes de ir a dormir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, pero algo que le quiero hacer énfasis. ¿Qué pasó después que el diluvio? ¿Qué fue lo que hizo Noé después que salió victorioso? ¿Sabe qué hizo Noé después de ser salvo del diluvio? Ver a su esposita allí, sana, ver a su esposa salva, ver a sus hijos, ver a sus nueras. En vez de celebrar aleluya, un parrandón pentecostal de acción de gracias porque el Señor les había salvado, viene Noé y va y hace una viña. ¿Y sabe qué? Cuando sacó la uva, ¿sabe qué, hermanos? Hizo chicha y se emborrachó. Así hay gente, hermanos. Ojalá que, aleluya, no ande allí la botella todavía. Alguien, hermanos, pero eso allá en El Salvador es que sucede. En una de las iglesias allá, hermanos, aleluya, no del nombre, por supuesto, gloria a Dios, no del nombre. Alguien siempre pasaba al culto, hermano, y al púlpito y testificaba, hermanos, hoy vengo bien prendido. Y pegaba un salto, y en el salto que pegaba se caía la pachita, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Otros, aleluya, como usan, verdad, aleluya, tienen la costumbre de usar sombrero. Y cuando van a saludar, dice, aleluya, se lo quitan y Dios le bendiga al que, aleluya, a ese no fue una pacha que se le cayó, sino que una caja de cigarrillo. Hay que examinar bien, aleluya, a los hermanos que andan sombrero, gloria al Señor. Aleluya, broma, hermano, gloria al Señor, no se vaya a sentir molesto, aleluya. ¿Qué hizo Noé después de salir del arca? Se emborrachó. Pastor, pero ¿eso qué pasó? Eso llevó maldición a la familia de Noé. Porque una vez Noé estaba bien borracho, sus hijos lo fueron a ver. Y especialmente uno no se tapó los ojos y vio la desnudez de su padre. Y le fue contando, aún riéndose ante sus hermanos. ¿Y qué hizo Noé cuando supo que su hijo había visto su desnudez? ¿Qué hizo Noé? Lo maldijo. Maldijo su vida y maldijo su descendencia. Y es allí, hermanos, donde las cosas fueron peor. No vaya a decir si con que Noé se las echó. Sí, pero Noé llevó maldición. Perdónenme, los que somos jefes de familia. Esa esposa, esos hijos están bajo nuestra responsabilidad.
El sacerdote de cada familia no es el pastor. El sacerdote de cada familia eres tú como jefe de casa. Y si tú estás por el mal camino, vas a traer desgracia, maldición y miseria a tu casa, a tu familia. Pero es tiempo que alguien se levante. Oh, que alguien diga: papá, si tú no quieres tomar aleluya, el rol que tienes, aleluya, oh, déjame, voy a buscar yo más de Dios, déjame amar más a Dios, déjame. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Quién sabe, hermanos? ¿Cuántos padres de familia, hermanos, aleluya, estamos tan entretenidos en una televisión, entretenidos en las redes sociales, y quizás esos hijos están orando solos, quizás esa madre es la que ha tomado esa responsabilidad? El Señor que nos perdone y el Señor que nos ayude. Es tiempo que los jefes de hogar, que los jefes de familia se levanten. ¿Me está oyendo? Óigame. Todos digan Sodoma y Gomorra. Todos saben la historia. Y yo no he venido para enseñarles algo nuevo. Yo he venido nada más para recordar algo que ustedes ya estudiaron, algo que ustedes ya leyeron, algo que ustedes ya escucharon a través de su pastor. Óigame, hermano, Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra por el pecado, porque el diablo tenía esclavos. Esas ciudades, esas personas que estaban allí, estaban hundidas en el pecado. Y mire hasta dónde era la maldad en Sodoma y Gomorra, que cuando el Señor envió varones a la casa de Lot para decir a Lot y a su familia que escaparan por su vida, ¿sabe qué hicieron los hombres de Sodoma y Gomorra? Fueron a la casa de Lot para que Lot entregara a esos varones. ¿Y sabe qué les dijo Lot? Óiganme, yo tengo mis hijas que son vírgenes. Agarren una de ellas o llévenselas. Ahora pregunte usted, ¿por qué Lot mejor prefirió entregar sus hijas y no entregar las visitas que ellos tenían? Porque en ese tiempo el responsable de las visitas eran los de casa. Los de casa no podían permitir que a la visita les pasara algo malo. Y entonces Lot, dicen, aquí están mis hijas, no han conocido varón, es decir, están vírgenes, pueden tomarlas si ustedes quieren. Pero ¿sabe qué dijeron los corruptos? No las queremos a ellas, los queremos a ellos. Ellos querían hasta violar a los varones que el Señor había enviado. Mire hasta dónde estaba la esclavitud. Hermanos, si todavía pregunta usted, aleluya, ¿están bajo esclavos? ¿Son esclavos? Y le van a decir no. ¿Y de quién? Porque el pecado ciega. El pecado no deja ver. El pecado es así. ¿Y sabe qué pasó? Los varones del Señor le dijeron a Lot: escapa por tu vida. Váyanse, salgan de esta ciudad, porque el Señor la va a destruir. Abraham ya había abogado, aleluya, delante de Dios para que no destruyera esas ciudades, pero no habían pentecostales allí, hermanos, y la única familia que estaba era la de Lot. Y a lo mejor ni evangelizaban, y toda una ciudad, y no habían muchos cristianos, nada más que 4, y ni muy buenos. ¿Cuánta gente hay en tu aldea? Esto no emborracha, hermanos. Gracias, hermanos. Pero ¿a dónde quiero llegar en esta historia?
Cuando Lot sale con su esposa y sus hijas de la ciudad, hermanos, la orden era que nadie tenía que volver a ver atrás. ¿Y qué hizo la mujer de Lot? Volvió. Es decir, ella había salido de Sodoma y de Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no había salido de su corazón. Tengamos cuidado nosotros. Amén, hermanos. Que no hayamos, aleluya, salido nosotros de la aldea. Amén, hermanos, de algún pecado, de algún vicio. Pero que eso no ha salido de nuestro corazón. Que cuando pasa enfrente de la cantina todavía siente ese vapor y ese calorcito, gloria a Dios, por querer ir a pegarse un calentón bueno. Para andar cantando después me caí de las nubes más altas que andaba. Y ni se ha podido parar en el evangelio. ¿Y de dónde se va a caer? Pero, hermanos, la mujer se convierte en una estatua de sal. Lot y sus hijas continúan el camino. Pero en vez de ir a hacer otro culto pentecostal, ¿sabe qué hicieron las hijas de Lot? Emborracharon a su padre y luego durmieron con él. ¿Usted cree que solo al hombre se le cruza por la mente, hermanos, ser una persona pervertida e ir a dañar a una mujer? El diablo también puede usar a la mujer. Y no es que, aleluya, no tengo nada en contra de las siervas del Señor. Pero si también no se paran como unas verdaderas cristianas, el diablo anda buscando a quien devorar. ¿Qué hicieron las hijas de Lot? Emborracharon a su padre. Y ya una vez el borracho perdía el sentido paterno, se salió de las casillas y cometieron pecado. Y si usted estudia las leyes del Señor allá en Levíticos, todo eso no se podía. Un hijo no podía ver la desnudez de sus padres. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tengamos nosotros cuidado, varones, cómo andamos vestidos en casa también. Amén, hermanos. Tengamos cuidado nosotros los varones y las hermanas. Tengan cuidado si hay un hermano allí o hay niños en casa. Porque eso fue lo que llevó a David también a fracasar. La mujer, hermanos, de Urías estaba bañando. Y no estaba bañando, hermanos, en un lugar privado, sino que la podían ver. Hermanos, óigame, para terminar en esta tarde, les quiero decir, Dios, a pesar de todo lo que Dios hizo para seguir dando oportunidad de salvación al hombre, fue crear leyes para ser cumplidas, pero fue difícil al hombre que lo hiciera. Fue en ese entonces donde la humanidad ya no solo era esclava del pecado, pero venían a ser subyugados, a servir a dioses ajenos y también a ser esclavos bajo imperios y reinos de otras personas que se consideraban poderosas en la tierra. Después de estar libres en Cristo, ¿qué chiste tiene venir y ser esclavos del pecado o de personas, hermanos, que nos van a estar esclavizando? ¿Sabe usted que hay personas que se dedican, hermanos, a contratar menores de edad para prostituirlas? Hermanos, fue en ese entonces donde la humanidad, hermanos, estaba peor.
El pueblo de Israel quiso ser igual a las demás naciones. Y eso es lo que sucede cuando ya no tenemos a Cristo en nuestros corazones. Ya no queremos ser gobernados por Él, sino que ya queremos hacer como las demás. Las demás pueden hacer lo que quieran porque no tienen la verdad. Pero nosotros no nos podemos dar el lujo de decir, pastor, ¿y por qué no traemos algo diferente aquí a la iglesia? Algo que atraiga amigos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pastor, ¿y por qué nosotras no nos podemos vestir bien pegadito y bien cortito y a lo mejor atraemos gente? Amén, hermanos. Pastor, he visto por los canales de televisión cómo están esas gentes alabando a Dios, danzan, alaban, y mire cómo viven. No, hermanos, Israel quiso ser igual a las demás naciones cuando ellos sabían que Dios era su rey y que Dios lo gobernaba a través de jueces. Israel no le importó desecharlo y pidieron un rey terrenal. Al ver Dios su necedad, le dio a Saúl como rey. Y Saúl terminó mal, donde la bruja terminó. Amén, hermanos. Después Dios le dio a David. Y usted me va a decir que la Biblia dice que era conforme el corazón de Dios. Y yo no le puedo contradecir eso. Pero también David falló. ¿Y qué es lo que el diablo hace? Mira, hermanos, en estos tiempos el diablo se ha alborotado contra la congregación, pero el diablo se está alborotando más contra el cuerpo ministerial de la iglesia, contra el liderazgo de la iglesia. Es como vemos pastores, hermanos, dejar su esposa e ir tomar la que no es de ellos. Vemos familia, vemos destrucción, vemos, aleluya, divorcio. ¿Sabe por qué? Porque la intención del diablo es la misma de seguir destruyendo. Todos los reyes de Israel fueron corruptos. Hermano, después que el rey David murió, quedó como rey su hijo Salomón. Y cuando Salomón muere, viene uno de sus hijos para gobernar Israel. Pero ¿qué fue lo que sucedió en ese gobierno? Fue donde se dividieron las tribus de Israel. 10 tribus para un lado y 2 tribus para otro lado. Luego, hermanos, comenzaron a ir tras dioses ajenos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe cómo le dijo el Señor a esta gente, hermano? Le dijo, yeguas en celo. ¿Ha visto usted a un caballo y a las yeguas en celo, hermanos? No importa cuántos hilos de alambre tenga el cerco, pero aleluya, se brincan los cercos. Mi pregunta es, ¿y por qué el Señor les dijo parecen yeguas en celo? Y a los pastores, ¿sabe cómo les dijo el Señor? En el tiempo de Jeremías, parecen perros que no ladran. Hay muchas congregaciones que les gusta que los pastores sean suaves para predicar. Hermano, tiene razón, así como usted está, hace las cosas bien, aunque las cosas anden mal. Este es un tremendo varón de Dios. No, ¿sabe cómo lo llama el Señor? A esos pastores que no predican la verdad, esos pastores que no reprenden, hermanos, que no predican contra el pecado. Dios los llama perros que no ladran. Pero gracias a Dios que los pentecostales, aleluya, tienen unos pastores que
ladramos con ganas, cuantos dan gloria. Aleluya, no nos importa, hermanos, aleluya, si vamos a caer mal, no importa si vamos a caer. Óigame, Jesús, hermano, vino con una doctrina y con una verdad tan asentada y que no rehusó decirla delante de quien fuera. ¿Sabe por qué? Porque al pecado no, aleluya, hay que tratarlo bien, al pecado hay que destruirlo, al pecado hay que aborrecerlo. ¿Sabe por qué? Porque eso mata y eso destruye. Hermanos, los músicos, ¿dónde están, por favor? Perdonen el tiempo, hermano, no sé, aleluya, no vi, aleluya, qué horas comencé a predicar, hermanos, pero le quiero decir en esta oportunidad, hermano, fue donde surgió, hermanos, cuando las tribus se dividieron, fue donde surgió el reino del norte y el reino del sur, pero las cosas fueron peor. Mire, hermanos, Dios les dio legisladores. Moisés era uno de ellos, un legislador. Dios les dio jueces, Dios les dio reyes, les dio profetas, sacerdotes para que le guiaran a la obediencia a Dios, pero no les importó. Dios los castigaba para que ellos se volvieran de su maldad, se arrepintieran por algunos días. Ellos lo hacían, lloraban, se arrepentían. Cuando Dios los perdonaba, volvían a la esclavitud. Amén, hermanos. Después que Dios usó medios de muchas formas para hacer recapacitar al pueblo, ¿sabe qué fue lo que el Señor decidió ya por último? Venir Él. Se manifestó en carne, tomó un velo de carne, al cual le llamamos Hijo de Dios. El Cordero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahorita en la iglesia yo estoy enseñando los días miércoles sobre las fiestas del Señor. Y el miércoles iniciamos sobre la Pascua. Hermanos, cómo debían hacer con el Cordero. Y Jesús fue nuestro Cordero. Pero ¿sabe qué, pastor? Después que el Señor le dio a tantos hombres para que gobernaran y le guiaran, el Señor vino. El Señor no mandó, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ¿qué dice Juan? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Iglesia, Jesús una vez lo pusieron a la par de un ladrón, de un revoltoso y de un mafioso llamado Barrabás. Pero ¿a quién pidieron ellos? A Barrabás, que representa, hermanos, todo el revoltico de pecado y de maldad de este mundo. Hermanos, ¿cuántos todavía están listos para seguir a Jesús? Póngase en pie. ¿Y será que podemos cantar: he decidido seguir a Cristo? Antes, hermano, Juan el capítulo 8 y el versículo 32.